Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien os habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, de nuevo, como sucedió la semana pasada, me veo obligado a pedir perdón si es que hay alguien al otro lado, como siempre digo, porque bueno, distintos temas pues me han tenido bastante ocupado como para no poder haber grabado algún vídeo, por cortito o pequeño que fuera, con todas las cosas que han sucedido en estos últimos días y que están sucediendo prácticamente al minuto, ¿no? En lo que se refiere, por supuesto, a la actualidad futbolística en España y, bueno, pues en especial, como ya sabéis, aquí a lo que rodea al Atlético de Madrid. Estamos teniendo, no vamos a hablar en pasado porque es algo que está sucediendo actualmente. Estamos teniendo unas semanas los atléticos de verdadera montaña rusa, la verdad. Nos encontramos con debacles frente a equipos teóricamente inferiores como Levante o como Bodo Glimt. Nos encontramos en semifinales de la Copa del Rey, ni más ni menos que frente al Fútbol Club Barcelona, lo que ha supuesto bajar un poquito el suflé de la euforia después de la exhibición del día del Betis en Sevilla, y precisamente también contra el Betis días después pues nos llevamos otro palo, esta vez en casa en forma de derrota. Por ir un poquito de forma ordenada, la semana pasada, en el encuentro de cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, que nos enfrentó al Betis y que, como ya sabéis, se saldó con una victoria del Atlético de Madrid por 0-5, pues yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que vimos, sin duda alguna, el mejor partido y los mejores minutos del Atlético de Madrid en esta temporada, y posiblemente también podríamos incluir la temporada pasada, pero también por momentos vimos el mejor fútbol que yo creo que se ha visto en lo que va de temporada en esta liga. Un fútbol vistoso, un fútbol directo, con presión, finalizando las jugadas, con gol, con alegría en el juego, con movimiento, con desmarques, con una salida de balón fantástica. Pues es decir, lo que es el fútbol, que en mayor o menor medida pues nos gusta a todos. Y que a todos nos gusta que nuestro equipo practique, pero que, por desgracia, pues no estamos muy acostumbrados los atléticos a ver algo así. Espejismo, pues hombre, cuando durante toda la temporada se lleva jugando de determinada manera, que no es precisamente esa, y cuando en el siguiente partido contra el mismo rival y además en casa volvemos por nuestros fueros, pues sí que a uno le lleva a pensar que se trató de un espejismo. Pero vimos un partido brillante, vimos el debut del fichaje que a mucha gente le ilusiona. A mí personalmente no es que me agrade demasiado el fichaje de Ademola Lookman. No termino de convencerme con el rendimiento de este jugador. No estoy hablando, obviamente, del partido del Betis, que hizo un partido y un debut fantástico, las cosas como son, además acompañado de gol. No es un jugador que tenga mucho gol. Durante toda la temporada actual, jugando, yo no sé si han sido 17 o 19 partidos, no lo recuerdo porque es un dato
que estuve mirando el otro día, pero no recuerdo. Como digo, unos 17, en torno a 20 partidos con el Atalanta, ha metido 2 goles. Su situación en el club transalpino no era la mejor. Ya hubo algunos problemas al inicio de temporada y el jugador estuvo intentando forzar su salida del club italiano, pero no lo consiguió. Y finalmente, bueno, pues ha venido al Atlético de Madrid en este mercado de invierno. ¿Es Ademola Lookman lo que necesitaba el Atlético de Madrid? Pues vamos a ver. Encontrar jugadores en el mercado de invierno que den un resultado fantástico, que sean diferenciales y que te arreglen las necesidades que puedes tener, pues todos sabemos que es complicado. Personalmente no creo que sea Ademola Lookman lo que el Atlético de Madrid necesita. A uno se le pueden venir muchos nombres de otros jugadores con otras cifras de fichaje, pero al final ninguno somos directores deportivos, ninguno conocemos la situación exacta del club, ni lo que el Cholo Simeone pide. Al final es todo cuestión de filias y fobias personales. Me refiero a lo que puede ser la opinión de cada uno de los fichajes o de los jugadores que puedan venir. Ya digo, no es un jugador que a mí personalmente me enamore, no es un jugador del que quede mucho de aquella final de la Europa League a la que quiero recordar que marcó un hat-trick. No es, como digo, un 9, no esperemos un delantero con gol, porque no lo es. Y bueno, pues veremos a ver si cubre las necesidades que el Atlético de Madrid tiene, que personalmente, pero insisto, es una opinión personal, viendo el Atlético de Madrid y viendo al jugador, creo que no. Nada me gustaría más que equivocarme. Y sería en tal caso el primero en llegar aquí al final de temporada y deciros, me meto la lengüita por el culo, porque brillante labor la que ha realizado Ademola Lookman. Que nadie espere milagros, ni de Lookman ni de nadie. Estamos a las alturas de temporada que estamos y en una situación futbolística que es la que es. Por lo tanto, que nadie espere milagros de Lookman. Eso no quiere decir que no sea un jugador capacitado para jugar en el Atlético de Madrid o que no sea un jugador que pueda llegar a ser un jugador top. Insisto en que démonos cuenta de la altura de temporada en la que nos encontramos y de que lo que hay en el mercado es lo que hay. Los deberes no se hacen en el mes de enero. Los deberes se hacen durante todo el año, especialmente en el mercado de fichajes, dándose cuenta de lo que hace falta, explorando el mercado e intentando formalizar contrataciones con el tipo de jugadores que el Atlético de Madrid puede necesitar. En este caso, esta ventana de fichajes, para mí, ha traído un jugador que a mí personalmente me ilusiona bastante más, que es Rodrigo Mendoza. Vamos a ver si tiene continuidad. Vamos a ver si tiene oportunidades. Creo que es un jugador que nos va a dar grandes momentos. De verdad, creo que hemos fichado a una de las verdaderas perlas y diamantes por pulir del fútbol español actualmente. Por lo tanto, mi ilusión en lo que a los fichajes del mercado de invierno se refiere del Atlético de Madrid se centra especialmente en Rodrigo Mendoza. Ya digo que por lo que he visto, que ha sido bastante, de Ademola Lookman, no es un jugador que me entusiasme y no puedo hablar absolutamente nada de Vargas, porque creo que como el común de los aficionados del Atlético de Madrid, no tenemos ni la más remota idea ni de cómo, ni de dónde, ni de qué manera juega. Por lo tanto, tendremos que esperar. Para lo que no tenemos que esperar, y aquí ya lo hemos mencionado bastante, es para, una vez más,
volver a tratar el tema de Julián Álvarez. Mi opinión, si es que hay alguien al otro lado que ya haya visto algún vídeo en el que he tratado este tema, está muy clara. La ecuación es la siguiente: argentino, año de mundial. No encuentro otra explicación. Máxime viendo el rendimiento del jugador el año pasado. Y oportunidades se le están dando, ¿eh? Pero si nos centramos en los últimos partidos, en los dos últimos, sin ir más lejos, fijaros sobre todo en el encuentro de Sevilla, no jugó, nadie le echó en falta, pero es que en el partido siguiente del Atlético de Madrid contra el Betis, que se salta con la derrota del equipo rojiblanco, jugó en la primera parte, y no es que nadie le echara en falta en la segunda parte, que fue sustituido en el descanso. Es que muchos ni siquiera caímos en que ya no estaba, porque su rendimiento, sin estar en el césped, fue exactamente el mismo que durante los minutos en los que estuvo en el terreno de juego. Problema de mentalidad, problema de actitud, no lo sé. Problema de fútbol no creo que sea. No creo que a Julián Álvarez se le haya olvidado jugar al fútbol. Pero lo que está claro es que no está ni muchísimo menos al nivel que se espera de él, ni al nivel que estuvo el año pasado. Y permitidme que haga de pitoniso, ni al nivel que un servidor intuye que tendrá en el Mundial. Porque esto ya lo hemos vivido, y a todos nos puede venir a la cabeza algún que otro nombre. Por lo tanto, para mí, la explicación es clara. Año de Mundial. Aparte de todo el escaparate que eso supone, porque personalmente creo que Julián Álvarez no es un jugador que vaya a permanecer mucho tiempo más en el Atlético de Madrid. También digo, estando como está, que cierre la puerta al salir. Opinión total y absolutamente personal. Se habla mucho que si del Fútbol Club Barcelona, como siempre, ya sabéis. Pero personalmente no creo que Julián Álvarez esté ganándose el puesto ahora mismo en la alineación titular del Atlético de Madrid. Y sin ir más lejos, tenemos un partido, pues posiblemente el más importante en lo que va de temporada, a 48 horas vista, que es la semifinal, el encuentro de ida de la semifinal de la Copa de Su Majestad el Rey frente al Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano, este jueves a las 9. ¿Está Julián Álvarez para jugar ese partido? ¿Está Julián Álvarez para jugar un encuentro de ese nivel, de esa competitividad y contra ese rival? Pues personalmente opino que no. No ha demostrado que esté al nivel, no ha demostrado que sume cada vez que salta al terreno de juego en los últimos partidos, y por lo tanto no ha demostrado que merezca ser titular por delante de otros jugadores, como por ejemplo pudiera ser el mismísimo Ademola Lookman, del que estábamos hablando, y que por lo menos el rendimiento que ha dado, aunque estemos hablando de un partido, ha sido bastante superior, especialmente en lo que a actitud se refiere. Escuchaba la tonta del bote, creo que ha sido hoy, hablando que a ver si es que parte de culpa va a ser del Cholo Simeone. Esta ya sabéis que los tiros ya sabéis por dónde van. Por no darle la confianza suficiente. Joder. Si resulta que no se le ha dado la confianza suficiente jugando cuando desde luego se encontraba en una situación manifiestamente mejorable y que cualquier otro jugador podría haberlo hecho mucho mejor en su puesto, pues que venga Dios y lo vea. Si el Cholo Simeone no le ha dado oportunidades. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que el tema de la felación sincronizada, que es lo que por ejemplo vosotros hacéis con Vinicius, jugando cuando en ocasiones no merecería ni estar en el banquillo, pues en el Atlético de Madrid no lo hacemos. Al menos en este caso. Personalmente, creo bastante más en la meritocracia que en los nombres. Y sí que le pido algo a mi entrenador, y es que jueguen los mejores. Los que mejor se encuentran.
Y obviamente Julián Álvarez no se encuentra ahora mismo en esa situación. Pero bueno, entre los de fuera tipo la tonta del bote, los mortífagos de siempre y los adventistas anticholistas, ya sabéis, esos protestantes que claman por las esquinas por la marcha del Cholo Simeone, pues ¿para qué queremos más? No creo personalmente que exista una división tan grande como la que puede aparecer en redes sociales o tal, entre cholistas o anticholistas. Afortunadamente la vida no es Twitter. Siempre digo que el tema de Twitter es que antiguamente al tonto del pueblo no se le hacía caso. Ahora mismo es que el tonto del pueblo tiene Twitter y cada sandez que dice es trending topic. Bueno, pues lo mismo sucede con muchos de los anticholistas. No lo digo como crítica a aquellos que de una forma razonada critican al Cholo Simeone, porque aquí yo lo he hecho. Pero es que para que se te tengan en cuenta los argumentos, pues hombre, has de huir un poquito de la víscera y de la crítica gratis porque sí, que es a lo que recurren muchos de estos adventistas protestantes del cholismo. Pero bueno, tenemos una ocasión importante para replantear la temporada que estamos haciendo este jueves. Y yo la verdad es que confío mucho, porque si algo me ha demostrado el Atlético de Madrid este año es que no es en absoluto regular. Por lo tanto, puedo tener todos los motivos del mundo para pensar que el jueves pueden hacer el partido de la temporada, en sentido positivo. Por mucho que tengamos enfrente al Fútbol Club Barcelona. Tengo claro una cosa, puede ser puerta grande o enfermería. Así que esperemos que sea lo primero. Al hilo de este partido, escuchaba también a un mortífago de pedigrí. De pedigrí. Están bastante quemados con el tema de la Superliga, de la que ya se ha bajado del todo el Fútbol Club Barcelona. Luego comentaremos algo. Os hablo de Paul Tenorio, que dice que el Atlético de Madrid este jueves puede definitivamente tirar por la borda de la temporada. Hombre, Paul, sabemos que tus conocimientos son los que son. Ahí no descubrimos nada nuevo. Pero te vengo a decir que el Atlético de Madrid se encuentra en semifinales de la Copa del Rey, que perder frente al Fútbol Club Barcelona unas semifinales no creo que sea tirarlas por la borda, que se encuentra vivo en una competición en la que tu adorado equipo fue eliminado en octavos de final por el equipo suplente del 17º clasificado de segunda división, y que si por desgracia perdemos la baza de la Copa del Rey, permíteme recordarte que el Atlético de Madrid en la Copa de Europa se encuentra exactamente en la misma posición que el Real Madrid. Entiendo que tu conocimiento es corto, muy corto, y que te pueden los deseos y la víscera. Pero espérate un poquito. A ver si cierto club, como sucedió con el año pasado, va a terminar este año exactamente igual que el color de su camiseta. Así que espérate, porque todavía queda. Pero hay una cosa que está clara. La semifinal de Copa la vas a ver por la tele. Está sucediendo estos días algo que me parece verdaderamente vergonzoso. Y es lo que está pasando con el Rayo Vallecano. Para los que conocemos la situación del club de Vallecas, en mi caso porque una de las personas que más aprecio, uno de mis mejores amigos, mi querido Luisito, pues es socio del Rayo Vallecano y sufre semana tras semana los auténticos vaivenes del mandato Presa y las auténticas aberraciones que este señor está haciendo con el club de Vallecas. Vaya por delante, no es un equipo de mi agrado, no es un club que me caiga especialmente bien.
Pero, como aficionado al fútbol, me puedo poner en la situación de los rayistas y de la vergüenza y el bochorno que están pasando. Ahora es el tema del césped, ya sabéis, se suspendió el encuentro frente al Oviedo por malas condiciones del terreno de juego y va por el mismo camino el encuentro que este domingo enfrenta al Rayo Vallecano con el Atlético de Madrid. Se está hablando de otros estadios para poder disputar el encuentro, incluso el Metropolitano con el Rayo Vallecano como local. Bueno, veremos lo que sucede. Pero lo que no puede ser es que nos venda el individuo que detenta la presidencia de la competición que esta es la mejor liga del mundo. Cuando tenemos un club como el Rayo Vallecano, que como dice mi querido amigo Luis, una cosa es la modestia y la humildad, y otra cosa es lo cutre. Y es en lo cutre en lo que está cayendo el Rayo Vallecano como club. Porque es anecdótico ahora mismo lo que está sucediendo con el césped. Pero semana tras semana, aquellos que acuden al estadio de Vallecas se están jugando la vida. Y no es ninguna exageración. Y es algo que cualquiera que haya pisado el estadio de Vallecas sabe perfectamente que es así. Que hay que esperar a que se caiga una grada. Que hay que esperar a que se hunda una fila de asientos. Que hay que esperar a que se caiga la cubierta del estadio. ¿Cómo se puede permitir que un individuo lleve a un club a la situación en la que Martín Presa ha llevado al Rayo Vallecano? Que bastante tiene y bastante mérito, lo que deportivamente el Rayo Vallecano ha hecho en los últimos años. ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Cómo la Liga puede permitir eso? ¿Cómo pueden tener la poca vergüenza de estar proponiendo que la gente se chive de las retransmisiones ilegales de partidos en bares y en locales de hostelería, mientras permiten lo que está sucediendo con el Rayo Vallecano? Y te venden que es la mejor liga del mundo. Pues ves a ver un partido a Vallecas y me comentas si ese estadio, si esas condiciones son las de un club de la mejor liga del mundo. Porque por desgracia si esto no se arregla pasará algo. Y entonces ¿quién va a tener la culpa? ¿Quién va a pagar los platos rotos? Porque del aficionado nadie se acuerda. Del aficionado que ha venido de Oviedo con toda la ilusión a ver a su equipo y se encuentra con que un partido se suspende porque han caído 4 gotas, pues de ese no se acuerda nadie, ese que le jodan. Si se ha dejado el dinero, pues que le den por culo. Del aficionado del Rayo Vallecano, que no sabe en qué estadio va a ver a su equipo este fin de semana, pues nadie se acuerda. Y esa es la mejor liga del mundo. Ese es el fútbol en España. Porque eso pasa en primera división. ¿Qué no sucederá en otras categorías? Y te venden que es la mejor liga del mundo. Se tiran los trastos a la cabeza por distintos motivos, la liga y la federación. Pero tienen un objetivo común. Y es atacar al aficionado. ¿Quieres un ejemplo? Semifinales de la Copa del Rey. Atlético de Madrid-Barcelona. Pocos equipos, y más en una situación de semifinal, de una competición tan bonita y tan querida en España como es la Copa del Rey, pueden mover a tanta gente como estos equipos. 300 entradas, poco más de 300 entradas en el Estadio Metropolitano para la afición visitante. Intuyo que en Barcelona va a ser 3/4 partes de lo mismo, para los atléticos. 300 entradas para unas aficiones que tienen una masa social de cientos de miles de personas. Y además, aficiones que viajan, que se desplazan. ¿Tanto cuesta? Que la federación obligue, como obliga a la UEFA, a los clubes que participan en su competición, a dar un 5%
del aforo del estadio, la afición visitante. La mejor liga del mundo. El mejor fútbol del mundo. Y habrá quien se lo crea. Hablando del fútbol, del mejor fútbol, del fútbol moderno, del fútbol tal, ha sido fantástico ver cómo siguen rabiando los mortífagos a la voz del señor Tenebroso, sobre todo después de que el Fútbol Club Barcelona el pasado sábado, bueno, pues anunciara oficialmente, como si fuese necesario y no se supiera ya, que abandona el proyecto de la Superliga. Vuelve al redil de la ECA, ahora EFC, ya sabéis, la European Football Clubs, creo que se llama, presidida por Al-Khelafi, y a la UEFA de Ceferin. Y el señor Tenebroso pues sigue dando cornadas a diestro y siniestro, porque está solo, y porque sabe que ese proyecto de mierda no va a salir adelante. No va a salir. Mis queridos niños madridistas, que os pensáis que todo lo que toca Florentino va a salir adelante, y no. Florentino no es más poderoso que los gobiernos de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, que al día siguiente de esa esperpéntica presentación en el Chiringuito, salieron diciendo que esa competición no iba a llegar a ningún sitio, por la sencilla y simple razón de que la gente defiende lo suyo. Y la gente quiere el fútbol tal y como está. O por lo menos, no de la manera que la quiere el señor, que lo quiere el señor Tenebroso. Y esos son votos. Y por encima de las influencias que este individuo pueda tener, muy por encima y con mucho más poder, están los deseos de un político de permanecer en la poltrona. Bueno, pues como el Fútbol Club Barcelona definitivamente se ha salido de ese proyecto, fijaros qué seriedad, podía tener ese proyecto, que no tiene cifras más que las cifras inventadas por este decrépito y pobre anciano, presentado de madrugada en un programa en el que un individuo como Juanma Rodríguez se disfraza de Nico Williams, ahí está la seriedad del programa, y sin ningún tipo de respaldo económico más que el de un fondo de inversión que dijo que iba a poner no sé cuánto dinero sin aclarar de dónde salía. Por no tenían ni árbitros. Y ese proyecto se ha ido por el sumidero del sentido común. Así que, queridos niños madridistas, que todavía mantenéis el sueño húmedo del señor Tenebroso, iros despertando, porque a nada va a llegar. Hablando del señor Tenebroso, mortífagos y tal, bueno, pues están con el tema Negreira, ya sabéis, ¿no? Durante años, el tema Negreira, nadie lo tocaba. Absolutamente nadie lo tocaba. Porque el Barcelona era un club amigo. No convenía enfrentarse a él. Y lo que hacía falta era un Barcelona fuerte. Eso lo dijo el señor Tenebroso hace escasamente año y medio en una asamblea con todo vuestro aplauso. Incluyendo, por supuesto, también el de los mortífagos. Silencio cómplice ante las palancas. Silencio cómplice ante fichajes millonarios en situación de quiebra técnica. Silencio cómplice ante favores por el tema del estadio. Y ahora este individuo y todo su séquito de mortífagos pretenden enarbolar la bandera de la justicia por el caso Negreira y que además les hagamos caso. Ojo a los de Pablito, Pablete, A los de el Fútbol Club Barcelona no volverá a ganar una liga mientras yo sea presidente. Porque todo ese tema, fijaros si es cierto que Pol Tenorio, Juanma Rodríguez, todos los mortífagos salieron rápidamente
para intentar desacreditar aquel capítulo de la historia del fútbol español, que aquí ya hemos hablado de él. Hablan del caso Negreira como el mayor escándalo de la historia del fútbol. Callan e intentan desacreditar aquello, porque saben que aquello fue mucho peor y que además duró años, años, años y años. Porque durante la época Negreira, el Fútbol Club Barcelona ganó títulos. También los ganó el Real Madrid, supongo que son manipulados por la mugrienta Liga Negreira. También los ganó el Atlético de Madrid. También los ganó el Atleti de Bilbao. También los ganó el Valencia de Santi Cañizares, que dice que los títulos del Fútbol Club Barcelona no son legítimos. Joder, pues el tuyo tampoco lo será. Porque sucedió en la misma época. A ese nivel llegan. Bueno, pues estos que todo eso lo han callado durante años, al igual que toda la complacencia de las administraciones y favores al Fútbol Club Barcelona, ahora pretenden y ahora se escandalizan porque el señor tenebroso, de golpe y porrazo, se ha despertado de su sueño húmedo de Superliga y se ha visto solo, solito, solete. ¿Qué credibilidad puede tener gentuza, como todos estos mortífagos que se las dan de prensa independiente, que han callado durante años, obedeciendo al señor tenebroso, permaneciendo arrodillados como buen equipo de felación sincronizada que son, y que ahora se llevan las manos a la cabeza ante el que para ellos es el mayor escándalo del fútbol español? Me viene a la cabeza, para contestaros a todos, el título de un disco de Extremoduro. Mejor no lo digo, por aquello de que no se me bloquee el vídeo. Estos adalides de la justicia, como Juanma Rodríguez, que escribía hace poco en Twitter, y no sé si ha sido hoy, literalmente: Pilar Gómez, directora de Artículo 14, que debe ser algún medio digital, acaba de decir en Al Rojo Vivo que Íñigo Errejón tiene que demostrar que es inocente en relación con el caso de supuesto abuso sexual a Elisa Moyao, como se llama esta tipa, que no tengo ni idea. Bueno, pues dice Juanma Rodríguez: yo no soy fan precisamente de Errejón, pero creo que tal y como recoge el artículo 14 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley. ¡Joder, Juanma! ¡Joder, Juanma! Sin esperar a ningún tipo de sentencia judicial. Tú ya has sentenciado al Fútbol Club Barcelona por el caso Negreira. Sin ningún tipo de prueba. Ninguna. Sobre que los árbitros hayan recibido algún tipo de compensación económica por el Fútbol Club Barcelona, tú ya lo acusas noche tras noche. Tanto al Barcelona como a los árbitros. De los que noche tras noche, tú y mortífagos como tú, en tu medio, en la COPE, en la SER, en el Chirincirco, se permiten dudar de la honorabilidad de los árbitros. ¿Dónde está ahí esa presunción de inocencia del artículo 14, querido Juanma? Si es que, al final, el sentido común deja al aire vuestras miserias y vuestra hipocresía. Pero en fin, no descubrimos nada nuevo, como aquí vemos vídeo tras vídeo. Por cierto, ya para terminar, mirando en Twitter, X o como se llame, he visto que hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico, porque hoy se cumplen 97 años del primer partido de Liga del Real Madrid. Desde luego que hoy es un día histórico. 97 años de latrocinio, de manera continuada, y que no tiene visos de que vayan a terminar. Hasta el próximo vídeo.